Hola, ¿qué tal, comunidad médica, público en general? Muy buenos días. Nuevamente aquí con nuestro programa Tópicos en Geriatría, el cual continuamos con mucho gusto para ustedes, con nuestros alumnos de la Facultad de Medicina, Campus Unidad Universitaria, con el curso de Geriatría y aquí nuestra sede, Hospital Ángeles Mendavista. El día de hoy vamos a ver un tema también, como todos los demás, importante y una de las complicaciones que desgraciadamente no deberían de pasar, o deberían de pasar con mucho menor frecuencia, pero que se sucede. Y esto relacionado con otro de nuestros síndromes geriátricos, es otro, como es la inmovilidad, el estar encamado, pero principalmente la inmovilidad, que es secundaria a otros síndromes, que sean caídas y demás, o padecimientos que nos llevan en un momento dado a tener que internar a nuestros pacientes. El tema que vamos a ver hoy es prácticamente el problema de úlceras de presión y escaras. Esto va a ser presentado por y el día de hoy nos va a ayudar la doctora Rebeca y la doctora Erande. Ellas harán la presentación de este tema, que es muy importante, y ojalá pues lo vean con atención. Muchas gracias. Adelante, doctoras. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Erandeni Dueñas. Y bueno, yo soy la doctora Rebeca González y hoy vamos a ver el tema de escaras y úlceras por presión, esto en el adulto mayor. Entonces vamos a comenzar. Como tal vamos a ver lo que es la definición, epidemiología, localización y clasificación, la fisiopatología, factores de riesgo, complicaciones que puede haber, el manejo y la prevención. Entonces, comenzando con la definición, estas se van a producir de 1 a 2 horas tras una presión sostenida. Esta presión como tal en los capilares va a ser de 12 milímetros de mercurio a 32 milímetros de mercurio. Entonces, cuando un paciente está ejerciendo una presión sobre una superficie mayor a 32 milímetros de mercurio durante un tiempo prolongado, pues se va a producir un proceso isquémico porque se produce una muerte celular y una necrosis de los vasos. Entonces, esto va a estar originado de varias fases. En cuanto a la epidemiología, los pacientes hospitalizados van a padecer estas úlceras entre el 3 y 17%, en cuidados intensivos va a estar presente en un 50% y en los adultos mayores se va a presentar alrededor del 40%. Esto va a ser mayormente en instituciones como los hospitales. Y bueno, en cuanto a la localización va a variar dependiendo de posición en la que nos encontremos. Entonces, va a afectar mayormente en lo que es la protuberancia occipital, el sacro, la columna, también los calcáneos. También si se encuentran como en posición de cúbito lateral, pues puede afectar lo que es el oído, el trocante mayor del fémur, los cóndilos medial y lateral y también el malleolo externo. Entonces, también si tenemos un paciente en una silla de ruedas que casi no se cambia como de posición, pues por estas presiones pues puede presentar úlceras en la tuberosidad isquiática. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener varias causas. La primera va a ser por la presión, entonces va a haber como varias fases en esta parte y primero se va a presentar hiperemia y esto va a ser en un tiempo menor a 30 minutos. Esta se puede tener resolución en menos de 1 hora si se mueve al paciente constantemente, pero posteriormente si no hay movimiento, pues se puede presentar una isquemia. Y esta se puede desarrollar de 2 a 6 horas si hay una presión continua. Este igual puede tener una resolución de 36 horas si se mueve el paciente constantemente. Si no se mueve, es cuando los vasos sanguíneos comienzan a colapsar y van a trombosar, lo cual nos va a provocar una necrosis. Esta necrosis se va a producir cuando el paciente está sin inmovilizar en un tiempo mayor a 6 horas. Y pues esto nos va a provocar una ulceración y estas úlceras pues se pueden producir en lo que son en 2 semanas o menos. También en los pacientes que se encuentran en decúbito supino, comúnmente tienen presiones de 150 milímetros de mercurio o en pacientes que están en posición sedante sin que se muevan, pues son presiones de hasta 300 milímetros de mercurio. Entonces, como ven, la presión que ejerce este tipo de posiciones pues es muy alta a la que es la presión normal de los capilares. Entonces, en cuanto a la otra parte que interviene en la fisiopatología, pues son las fuerzas de cizallamiento.
Estas van a ser fuerzas que se producen, son fuerzas tangenciales que se ejercen cuando una persona se sienta, y entonces esto nos va a ocasionar que se tensionen los tejidos y pues se dañen. También la fricción va a ser como muy importante porque esto nos va a generar lo que son erosiones superficiales, y aquí un factor muy importante va a ser la humedad, ya que nos va a provocar una maceración y un daño epidérmico, y esto mismo pues va a hacer que sí, un aumento de la presión, y pues es como la más importante porque, como podemos ver en esta imagen, va a aumentar a que se produzcan este tipo de úlceras. En cuanto a la clasificación, comúnmente se pueden presentar en lo que son las prominencias óseas, y pues en las áreas donde se presenta va a haber pérdida epitelial, daño de la piel, ampollas, necrosis, y pues se van a manifestar como escaras, y vamos a tener varios estadios. Va a ser del 1 al 4 y cada uno va a tener diferentes características. Entonces, en cuanto al estadio 1, va a haber eritema, que no palidece en piel intacta, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Aún no se presenta una ulceración como tal en la piel y solo va a estar afectada lo que es la epidermis, y podríamos verlo como si nada más estuviera la fricción que ejerce ahora sí que la superficie sobre la piel. En cuanto al estadio 2, pues ya va a comenzar a haber adelgazamiento de la epidermis y en la dermis o en ambas. Entonces aquí ya es cuando se comienza a ver un poco más cómo se van presentando este tipo de ulceraciones. En cuanto al estadio 3, pues ya van a ser unas úlceras más ovacadas y extendidas a la fascia profunda, y pues en este caso, en las imágenes que tenemos aquí, ya podemos ver que hay más daño del tejido en cuanto al epidermis y la dermis también. En cuanto al estadio 4, pues ya es cuando va a involucrar tanto el músculo y el hueso. Entonces aquí ya está involucrado, como podemos ver, la mayoría de los tejidos, y pues son en este caso heridas un poco más crónicas y que no han sido pues bien tratadas, y también dependiendo del tipo del paciente con el que nos encontremos, pues va a ser el tipo de tratamiento que le tenemos que dar. Igual más adelante lo vamos a ver. En cuanto a las escalas, estas nos van a servir para valorar el desarrollo que el riesgo que un paciente tiene para desarrollar una úlcera por presión. En este caso tenemos dos escalas, que va a ser la de Norton y Braden. Entonces, la de Norton nos va a valorar lo que es el estado físico, estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia. Entonces, un riesgo moderado va a ser si tiene menor a 16 puntos y un riesgo alto menor a 12 puntos. Entonces, entre menos puntaje tenga este paciente en esta escala, más riesgo va a tener de desarrollar úlceras por presión. En cuanto a la escala de Braden, esta nos va a valorar lo que es la percepción sensorial, la exposición a humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el riesgo de peligro, el roce y el peligro de las lesiones que llegue a tener. Entonces, en este caso, igual una puntuación menor a 12 va a ser un riesgo alto para que pueda desarrollar este tipo de úlceras. Entonces, hablando de factores de riesgo que un paciente puede llegar a tener para desarrollar úlceras, vamos a tener dos grupos, los que son intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos per se son parte del paciente en sí. Entonces, de los más importantes tenemos lo que es la inmovilidad, o que el paciente tenga una movilidad limitada. También si el paciente se encuentra en hospitalización prolongada o si tiene un deterioro en su estado de alerta, si llega a presentar alguna enfermedad neurodegenerativa o en sí comorbilidades como lo son diabetes, el EPOC, la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal. Hipotensión también cuenta como un factor intrínseco, cáncer. En caso de que los pacientes lleguen a presentar fractura de cadera, pues esto los predispone a la inmovilidad y per se también a las úlceras. Si el paciente está malnutrido o llega a tener restricciones dietéticas, si llega a tener alguna clase de mala salud bucal, hay fármacos que llegan a deprimir el sistema nervioso central, entonces también nos influyen. En depresión, el estado de ánimo del paciente influye muchísimo en su movilidad. Si llega a presentar incontinencia urinaria o fecal, y pues en sí, hablando en pacientes geriátricos, es el envejecimiento general y cutáneo que tiene la misma piel por el paso de la edad, en donde tenemos
pérdida de la elasticidad cutánea y pérdida de la grasa subcutánea. Intrínsecos ya los mencionó mi compañera, tenemos lo que es la presión, la fricción, cizallamiento y humedad. Entonces, ¿qué complicaciones pueden llegar a tener estos pacientes? De la más importante es la sepsis, que la úlcera llegue a sepsis, y esto ya sea por, bueno, ya presentando una bacteremia por las úlceras a presión. Si el paciente se encuentra en hospitalización, llega a presentar una mortalidad del 60%. Si llegamos a hablar de una bacteremia transitoria, que normalmente se presentan después del desbridamiento, como tratamientos, llegan a tener un 50%. Otra complicación pues son infecciones locales, celulitis, osteomielitis. Esto es porque la infección llega hasta el hueso y de ahí se disemina, o amiloidosis. Que el manejo que se les va a dar a los pacientes principalmente es la valoración y un tratamiento de sus enfermedades subyacentes, eso principalmente. También hay que dar una valoración nutricional, examinar la herida y ver sus características, como lo son la localización, en qué estadio se encuentra, el tamaño. Y también una valoración de seguimiento es muy importante, esta se tiene que hacer cada semana. En medidas preventivas, pues hay que posicionar al paciente, esto es estarlo movilizando para poder minimizar la presión que hay sobre los tejidos y eliminar los factores de riesgo. Para eliminarlos habría que identificarlos y abordar factores que puedan agravar la úlcera. En sí, como en cuidado local de la úlcera, pues está el desbridamiento del tejido que ya murió, que es del tejido necrótico, limpieza de la herida y mantener esta herida en un ambiente húmedo. Hablando como tal de la limpieza, el desbridamiento, hay varios tipos. Uno de ellos es un desbridamiento cortante o quirúrgico. Este es el más rápido y más eficaz para eliminar el tejido necrótico que llegue a estar adherido a la úlcera. Sin embargo, puede ser doloroso y requiere analgesia previa. Otro tipo de desbridamiento está el químico y el enzimático. Este va a ser útil cuando el paciente en sí no tolere el desbridamiento quirúrgico por el dolor o cualquier otra situación, y, muy importante, que no presente signos de infección. Y en este caso de desbridamiento químico, la colagenasa es un ejemplo de un producto que se puede utilizar para este tipo de desbridamiento. Otro también es el autolítico, que son a partir de que se favorezca que se mantenga la herida húmeda, y de esta forma actúen más lento, pero pues bueno, es un abordaje más lento, pero menos traumático para el paciente en cuanto al ver el procedimiento que se le está haciendo en la úlcera. Este consiste en hidratación del lecho de la úlcera, fibrinólisis y acción de las enzimas endógenas sobre los tejidos desvitalizados. Se puede utilizar cualquier apósito capaz de producir condiciones húmedas en la curación, y se pueden utilizar hidrogeles en estructura amorfa, pues unos geles. Y también otro tipo de desbridamiento es el mecánico. Es una técnica no selectiva y pues traumática que al momento ya no está en desuso. Como limpieza de la lesión, vamos a utilizar solución salina fisiológica, y se va a aplicar una fuerza mínima mecánica para evitar dañar el tejido que está sano o que ya ha sanado. Esto va a ser a través de una jeringa de 35 mililitros con una aguja de 0.9 milímetros, y esta va a proyectar la solución sobre la herida a una presión de 1 a 4 kilogramos por centímetro cúbico. Para escoger el apósito que vamos a utilizar en la limpieza, pues como ya mencioné, vamos a tener que mantener el lecho de la úlcera húmedo y la piel circundante seca. Y vamos a controlar si hay exudados y el tejido necrótico para que no se sigan diseminando. Y los apósitos de gasa realmente no están indicados, no se recomiendan. Este manejo con los apósitos pues es una forma fácil de aplicar y también de retirar.
¿Qué tenemos? Pues tenemos los hidrogeles y los hidrocoloides, que son adecuados para úlceras secas. Y los alginatos y las hidrofibras son recomendadas para úlceras con un exudado abundante. También algo importante es tener el alivio del dolor a los pacientes, pues este puede estar presente. Y se puede considerar el uso de opioides suaves o analgésicos locales para permitir que la curación sea una curación adecuada. En cuanto al manejo no farmacológico, hay que ver desde muchos puntos. Como mencioné anteriormente, una valoración nutricional. Hay que cambiar la dieta de los pacientes. Y hablando desde ingesta de proteínas, que tengan una ingesta de 1.25 a 1.5 gramos por kilo día. Esto se puede llegar a aumentar a 2 gramos por kilo día en casos de que el paciente presente desnutrición. En cuanto a las calorías, hay que cuidar un consumo energético de 30 a 35 kilocalorías kilogramo día. La hidratación, más o menos 1 mililitro de agua por kilocaloría día o hasta 30 mililitros de agua día por kilogramo del paciente. En caso de que el paciente se le valore y sea necesario administrarle suplementos, hay que administrarlos y en este caso serían suplementos hiperproteicos. En cuanto a los dispositivos reductores de presión, pues tenemos estos aditamentos, como lo son las camas especiales de aire fluidizado o una terapia con aire fluidizado. En casos específicos, estas están indicadas para úlceras en los estadios 3 y 4 y también en pacientes con úlceras recurrentes o tras una cirugía reconstructiva. Otro abordaje sería la electroterapia, en donde solo las indicaciones para considerar son úlceras limpias en estadio 3 y 4 que no mejoren después de 4 semanas del tratamiento óptimo. Como requisito, pues hay que tener el equipo adecuado y asegurarlo, y también el personal tiene que estar capacitando y para seguir los protocolos seguros y de forma eficaz. No farmacológico tenemos intervenciones como quirúrgicas, como lo que son el cierre primario o injertos de piel, colgajos miocutáneos y bueno, esto ya es en casos muy severos, se llegan a hacer amputaciones. Complicaciones de esto pues es que tenemos pues alta tasa de infección o de iridiscencia en más de un 30%. Y en cuanto a las tasas de recurrencia, en los pacientes jóvenes que las presentan una recurrencia del 79% y en los ancianos del 40%. El abordaje farmacológico, como ya lo mencioné anteriormente, en el aspecto nutricional, vamos a administrar suplementos minerales como de zinc, hierro y cobre, o vitamínicos como lo es la vitamina C, la A y la B. En cuanto a los antibióticos sistémicos, tenemos una amplia gama, pero se recomienda siempre antibióticos de amplio espectro, y entre ellos se encuentran la ampicilina con sulbactam, imipenem, meropenem, titraciclina con clavulanato, piperacilina con tazobactam, o las combinaciones de clindamicina o metronidazol con ciprofloxacina o levofloxacina. En cuanto al desbridamiento quirúrgico, este va a ser un manejo, un abordaje urgente en caso de que los pacientes ya hayan o estén presentando sepsis. En cuanto a los antibióticos tópicos, bueno, se va a indicar en úlceras en estadios 1 y 2 y se les va a dar sulfasalicina de plata, y en estos casos no hay que, por ningún motivo en las úlceras no hay que aplicar yodo de podivina, clorexidina, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno o ácido acético. No está indicado. Otros tratamientos que se pueden llegar a dar es el oxígeno hiperbárico. Este va a aumentar la tensión del oxígeno en la herida
lo que puede mejorar la función leucocitaria y de esta forma matar las bacterias que son anaerobias. También los factores de crecimiento que se van a derivar de las plaquetas recombinantes pueden favorecer la curación de las úlceras que se encuentran en un estadio 3. De esta forma se va a estimular los fibroblastos y se va a reducir el tiempo de curación. Ya platicando como los abordajes que tenemos, dependiendo, como podemos ver en la imagen, la lesión, el tejido del lecho, se va a dar como un tratamiento local aconsejado. Entonces, si tenemos una piel íntegra, pues podemos tener un tratamiento local pues con ácidos grasos hiperoxigenados, que son los productos de barrera, películas de barrera u óxido de zinc. En caso de que el tejido del lecho ya esté en epitelización, pues nuestro objetivo va a ser favorecer la epitelización y su tratamiento va a ser un colágeno más un apósito secundario. En caso de que ya tengamos una presencia de mal olor con o sin infección, y aquí se va a tomar dos caminos en caso de que el paciente presente exudado o no lo presente. Si el exudado está presente, se va a abordar con hidrogel, carbón y apósito secundario. Y si el paciente presenta exudado, es alginato o hidrofibra más carbón más un apósito secundario. Si ya tenemos presencia o sospecha de infección, igual, esta puede ser con exudado presente o no presente. Si está ausente, el abordaje va a ser con hidrogel, un apósito de plata y un apósito secundario. Si está presente, es con el apósito de plata y un apósito secundario. En caso de que la úlcera presente una hipergranulación, pues lo podemos abordar con nitrato de plata o pomada de corticoides. Y si presentamos ya tejido de granulación, volvemos a lo mismo. Si presenta exudado, ya puede ser no presente nada o un poquito, se va a abordar con hidrogel más un apósito secundario. O si el exudado es moderado o abundante, pues con alginato o hidrofibra más un apósito secundario. Si dentro de la úlcera ya tenemos un tejido esfacelado o un tejido necrótico, el abordaje en ambos casos va a ser con el objetivo de eliminar el tejido que no es viable con un desvidramiento enzimático, que puede ser con hidrogel más un apósito secundario, o un desbridamiento autolítico, que es hidrogel, apósito secundario, y esto es si no tenemos exudado. También se puede abordar con alginato, hidrofibra, espuma o cualquier otro tipo de cura que predisponga un ambiente húmedo en presencia de exudado. Podemos también remitir a un desbridamiento cortante o alguna combinación de los ya antes mencionados. Como tal, la prevención es muy importante y como lo mencionó la doctora Rebeca, es importantísimo hacer las valoraciones de riesgo con las escalas que ya nos mencionó, como lo es la escala de Barden, de Norton u otra escala que es la escala de Nova 5. Hay que estar reevaluando a los pacientes de forma periódica, esto es cada 5 días, como se los mencioné al principio, o tras cambios relevantes como si el paciente tuvo intervenciones quirúrgicas, isquemia, hipotensión o pérdida de la sensibilidad o movilidad. Se va a estar inspeccionando y el cuidado de la piel tiene que ser diario. Si la piel se encuentra seca, hay que humectar la piel con cremas lubricantes para evitar la sequedad. Se debe de evitar el uso de agua caliente durante la higiene, ya que está extremadamente caliente porque puede causar quemaduras. Se debe evitar usar objetos ásperos que pueden dañar la piel durante el aseo personal, y se deben evitar los masajes vigorosos en las prominencias óseas, esto es para no dañar los vasos superficiales. Algo muy importante es que hay que estar reposicionando al paciente de forma frecuente, de 2 a cada 3 horas, y en caso de que sean pacientes con riesgo pequeño de presentar úlceras, pero si ya tienen un mayor riesgo, de 2 a 4 horas hay que estarlos movilizando.
Y está en esta imagen que se nos presenta en cómo en las posiciones que se sugiere de un reloj. Primero las primeras 2 horas supino, después del lado izquierdo, las siguientes 2 del lado derecho, luego regresamos a decúbito supino. Se recomienda que cuando hacer coincidir estos cambios de posición cuando el paciente vaya a comer, para en 2 horas tenerlo en sedestación, después pasar al lado de cúbito izquierdo, derecho, sedestación de nuevo a la hora de la cena, la lateral derecho y estarlo cambiando. Y bueno, estos son los puntos muy importantes para la prevención y abordaje de discaras por presión. Bueno, tema por demás, como vieron, interesante, es en relación a un problema grave que se presenta en el adulto mayor, sobre todo cuando tiene la necesidad de estar inmóvil, internado en un asilo. El hecho de la falta de movilidad, que es otro síndrome importante desde el punto de vista geriátrico, sucede en este tipo de complicaciones. Sí me gustaría, bueno, creo que la exposición fue bastante buena en lo que, cómo se pueden prevenir, cómo se pueden tratar en un momento determinado, qué debemos de hacer. Sí me gustaría, como última la conclusión, que concluyeran las doctoras en relación a este problema. Pues bueno, como podemos ver, las úlceras son muy frecuentes, como ya lo mencionó el doctor, y pues es muy importante estar al pendiente de este tipo de pacientes que están como en inmovilidad, y más sobre todo en pacientes diabéticos, que se puede presentar aún más, también porque llegan a tener disminución de la sensibilidad pues sí, en la piel como tal. Entonces pues es muy importante estarlos revisando constantemente y estar haciendo los cambios de posición constantemente para que no puedan, para prever que no les aparezca alguna úlcera por presión. Y bueno, pues como tal es muy importante hacer un muy buen desbridamiento en este tipo de heridas, sobre todo el quirúrgico. En la mayoría van a ser de tipo quirúrgico para poder controlar mejor este tipo de heridas. Y es importante cuidar mucho también la parte del dolor del paciente, porque son terminaciones muy sensibles y sí hay que administrarles algún tipo de medicamento para que no sufran ellos, si de por sí ya tienen con la presencia de la úlcera. Ahora en la curación pues es más difícil. Entonces es muy importante, y como lo mencionó mi compañera, hacer los cambios de posición en los pacientes. Puede ser complicado a veces, pero sí es algo muy importante para la prevención. Yo creo que es lo mejor que se le puede hacer a un paciente, estarlo movilizando para poder prevenir las úlceras por presión. Muy bien, pues muchas gracias, espero que les haya interesado y ser de su gusto. Si es así, acuérdense de darle bien visto, like, y también sus sugerencias en qué podemos mejorar, cuáles serían sus preguntas, y con mucho gusto se les contestará. Por lo pronto, muchas gracias y esperamos vernos nuevamente en un nuevo tema de geriatría, tópicos en geriatría. Muchas gracias, hasta luego.